Hola, bienvenido. En el episodio anterior apareció Tamara. Expuse que este había sido el primer caso de femicidio este 2025 en Costa Rica, cuando en realidad había sido el segundo. Ya aclarado esto, te cuento que el caso que nos reúne hoy acá sigue aún bajo investigación, ya que se dio la tarde de ayer, lo que dio paso a la salida de este nuevo video. La tarde-noche de este domingo 26 de enero se registró el tercer femicidio en la provincia de Las Flores, en San Rafael de Heredia, barrio Bajo Los Molinos, calle Matasanos para ser exacto. Como dato interesante, le cuento que Nadia Peraza y Jeremy Busano, no sé si se acuerdan, vivieron en este mismo barrio, en el barrio Los Molinos, en el 2024. Tiempo después, ella aparecerá en un refrigerador en San Pablo de Heredia. Pero volviendo al caso, este domingo, alrededor de las 6 de la tarde, Oscar David Oviedo Morales, el famoso Bala, y su prima, hoy víctima, ingresaron a la casa de esta. La vivienda se encuentra en calle Matasanos. Este lugar solamente cuenta con una entrada, por lo que para ingresar se tiene que pasar por entre las casas, por lo que varios vecinos los vieron entrar. A eso de las 6:30 de la tarde, los vecinos escucharon disputas y gritos saliendo de la vivienda de la ofendida, por lo que alertaron a las autoridades. Es lo mismo que tiene que hacer usted si sabe de alguien que se encuentra en peligro. A su llegada, las autoridades encontraron a la víctima en el suelo de una de las habitaciones, cerca de una cama y cubierta con cartones. La víctima presentaba una notable estocada en su cuello y otras varias en su cuerpo. Óscar Oviedo, principal sospechoso, escapó de la escena tras cometer el crimen y se mantuvo en fuga. La fuerza pública mantuvo operativos para ubicar al sospechoso. Eran las 12:15 de este lunes 27 de enero cuando los agentes lo apresaron en el Parque Central de Heredia, quedando bajo la orden de la Fiscalía. Como dato curioso y final te cuento que fue gracias a un vecino de la zona quien informó a las autoridades del paradero del homicida. Oscar David se había acercado a pedir comida a esta casa. Lo que él no sabía es que las autoridades habían expuesto su cara, por lo que estaba en la televisión y, para su desgracia, en todas las redes sociales. Como les dije, ese caso sigue bajo investigación. Apenas salga más información sobre este y otros casos, te los estaré trayendo para mantenerte informados. Y hasta acá este capítulo. Mil gracias por llegar hasta el final. Recuerda que estaré leyendo tus comentarios y sugerencias. Cuídate mucho. Recuerda que la gente está muy loca. Eso es todo, amigos.